Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el plexo braquial y este video va para Marcelo y para Luis de Ecuador, que fueron los que me pidieron que haga este tema. Y también quiero mandar un saludo para María Fernanda de Chile, que también está viendo los videos. Bueno, vamos a ver entonces plexo braquial. En este video vamos a ver la constitución, cómo se forma el plexo braquial, sus ramas terminales y sus ramas colaterales. Bien, esta es una médula espinal, esto es una vista anterior de médula espinal. Como es una vista anterior, este es el asta anterior y este es el asta posterior. Del asta anterior de la médula van a salir fibras motoras, son todas estas. Y del asta posterior de la médula van a salir fibras sensitivas, son estas. Entonces, del asta anterior salen las fibras motoras y del asta posterior las fibras sensitivas. Las fibras motoras y sensitivas se van a unir para formar un nervio espinal, que a nivel de las cervicales son nervios cervicales, a nivel de las dorsales son nervios dorsales, a nivel de las lumbares son nervios lumbares y a nivel de las sacras son nervios sacros. A nivel del nervio cervical 4, 5, 6, 7, 8, dorsal 1 y dorsal 2, vamos a tener el plexo braquial. El plexo braquial entonces se forma a partir de los nervios cervicales 4, 5, 6, 7, 8, dorsal 1 y dorsal 2. Bien, el nervio cervical 4 proviene de la vértebra cervical 4. El nervio cervical 5 proviene de la vértebra cervical 5. El nervio cervical 6 proviene de la vértebra cervical 6. El nervio cervical 7 proviene de la vértebra cervical 7. El nervio cervical 8 también proviene de la vértebra cervical 7. Dorsal 1 de la dorsal 1 y dorsal 2 de la dorsal 2. Bien, estos nervios se van a unir y van a formar los troncos primarios. Entonces, el nervio cervical 5 y el cervical 6 se van a unir y van a formar el tronco primario superior, que va a recibir también una rama de cervical 4. Solo el nervio cervical 7 va a formar el tronco primario medio y el nervio cervical 8 dorsal y el dorsal 1 van a formar el tronco primario inferior, que va a recibir una rama de dorsal 2. Estos troncos primarios se van a dividir en dos ramas, una rama anterior, son estas, y una rama posterior, que son estas. Las ramas anteriores del tronco primario superior y medio van a formar el tronco secundario antero-externo, y la rama anterior del tronco inferior, del tronco primario inferior, va a formar el tronco secundario antero-interno. Las ramas posteriores de los tres troncos primarios van a formar el tronco secundario posterior, también llamado radio circunflejo, que vamos a ver por qué. El tronco secundario antero-externo va a tener dos ramas terminales. Una rama terminal que es el nervio musculocutáneo y la raíz externa del nervio mediano. El tronco secundario antero-interno va a tener varias ramas terminales. Va a dar la raíz interna del nervio mediano, el nervio cubital, el nervio braquial cutáneo interno y accesorio. El tronco secundario posterior, como radio circunflejo, va a dar, como su nombre lo dice, dos ramas: nervio radial y nervio circunflejo o nervio axilar. Bien,
Esas serían las ramas terminales. Ahí le pongo la referencia. Este plexo braquial también va a tener ramas colaterales. Son varias, como vemos. Estas ramas son, en el tronco secundario posterior, el subescapular inferior, el subescapular medio y el subescapular posterior. Y más arriba también parte del torácico largo. En el tronco secundario antero externo, el peritoneal lateral. Y a nivel del tronco primario, el subescapular. A nivel del nervio cervical 5, el frénico y el dorsal de la escápula. En el tronco secundario anterointerno, el peritoneal medial o interno, y a nivel del tronco primario inferior también va a estar el torácico largo. Acá también se ve como D2 manda una rama para formar el tronco primario inferior. Muchas gracias.